Hello everyone, now we are recording. ¿Cómo se escucha mi micrófono? ¿Se escucha bien el sonido? Porque a veces como que me da un poquito Sí, se de... escucha bien. A veces Sí, se escucha escucha raro. bien. Muy bien, estuve checando la tareita de los que la subieron a Google Classroom. Aquí estuve checando. Y entonces vamos a ver aquí, vamos a realizar la tarea, ¿no? Recuerden, estos son preguntas con el do, con el das, ¿no? Entonces recuerda, Carlos, mira, lo que vamos a hacer en este ejercicio, en la práctica 28, Practice 28, es hacer preguntas con el do y con el das, Carlos, fíjate. Todas nuestras preguntas, Carlos, van a iniciar ya sea con el do o con el das, ¿no? ¿Sale? Bueno, muy bien. Ahí, o sea, esas van a iniciar con el do o con el das. No hay otra opción. Todos van a ser así. Y muy bien, ¿cuándo, por ejemplo, te voy a mostrar un ejemplo? Bueno, ¿cuándo la pregunta va a ser con el do o cuándo van a ser con el das? Ah, bueno, fíjate. Estas preguntas, las preguntas, vamos a hacer una pequeña reseña. Oh, ya volteé esto. Un pequeño recordatorio cuando lo usamos. Vamos a ver. Espérame. Es que me volteé porque ya puse todo aquí al revés. Bueno, siempre me equivoco. Y otra vez me volví a equivocar. Ya puse de cabeza todo. Muy bien. Ahora sí ya. Quería darle clic aquí. Ok, entonces recuerden. Aquí viene Paulina. Si nuestro sujeto va a ser el I, nuestra pregunta va a ser con el do, ¿no? Si nuestro sujeto va a ser el you, el we o el they, nuestra auxiliar va a ser el do, ¿no? ¿Sí? Va a ser el do. O sea, si vamos a estar hablando de estos sujetos, de estos pronombres, nuestro auxiliar va a ser, nuestra pregunta va a iniciar con el do. Si, por ejemplo, si nosotros vamos a estar usando estos pronombres, el she, el he o el it, nuestra pregunta va a iniciar con el das. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Es un pequeño recordatorio, ¿no? Un pequeño recordatorio. Vayan viendo. Pero fíjense, nuestro sujeto, una cosa, nuestro sujeto no todo el tiempo van a ser los pronombres. No, no, no. Vean, no todo el tiempo van a ser los pronombres I, you, he, she, it, we, you, they. No, también pueden ser nombres de personas, ¿sí? O títulos, ocupaciones, ¿sí? Y vamos a ver, miren, unos ejemplos. Vean acá. Entonces les digo yo, bueno, nuestra pregunta puede iniciar ya sea con el do o con el das. Vamos a un poquito más grande. Por ejemplo, si nuestro sujeto, vamos a hablar, por ejemplo, si yo voy a hablar de por ejemplo, de Carlos and I. Fíjense aquí este sujeto, Carlos and I. Pues, ¿quién es Carlos and I? ¿Qué pronombre representa Carlos and I? Pues lo representan el we, ¿verdad? Somos nosotros. Carlos and I somos nosotros. Pero ¿qué tal si vamos a hablar, por ejemplo, de Carlos en Hugo? Bueno, estas dos personas vienen a ser representadas por el they, ¿no? Porque vamos a hablar de ellos, ¿sí? ¿Ok? O puede ser, o sí, ahí está. Muy bien. Pero el das, ¿cuándo, por ejemplo, cómo podemos representar el das? Bueno, pues podría ser, por ejemplo, que yo, por ejemplo, vaya a hablar, un ejemplo, que yo voy a hablar solamente, por ejemplo, de Leslie. Leslie es el she, ¿ok? O Paulina. O, por ejemplo, o que yo vaya a hablar de Hugo nada más. Por ejemplo, pues Hugo. Y Hugo es el he, ¿verdad? Aquí está. O hablo de Leslie o hablo de Hugo.
Leslie es el she. Y Hugo es el he. O, por ejemplo, o tal vez yo voy a hablar de mi celular o mi computadora. Puedo decir my computer. Vean ahí. Y mi computador es representado por el it. ¿Sí? Entonces vean que no nomás son pronombres. También podemos utilizar nombres de personas. Nombres de personas. Vean aquí. O objetos. ¿Sí? Pero también podemos, recuerden, hablar de mi perrito. Si es un perrito, pues bueno, ya sería el it. Lo representamos con, es representado por el it. Entonces con mi perrito usamos el das. Y así podemos ir. Entonces vean cómo aquí como sujeto tenemos the doctor. A ver, otro sujeto diferente. Oh, miren, the manager. The manager significa el gerente. Your roommate. Oh, tu compañero de cuarto, de habitación. Tenemos diferentes sujetos, ¿ok? Entonces, esta es una explicación breve de cuándo podemos o tenemos que usar el do y el das. Recuerden, otra cosa, el do y el das, nosotros hacemos preguntas con el do y el das. ¿Por qué? Porque queremos saber, nosotros queremos obtener una respuesta corta, como dice aquí el título, yes or no, ¿sí? Eso queremos saber, ¿no? Bueno, voy a borrar un poquito esto, fíjense. Entonces, fíjense cómo, miren, fíjense cómo aquí la número 1 ya está hecha, ¿no? La número 1 ya está hecha y tenemos el sujeto. Fíjense cómo tenemos, yo tengo el sujeto, vamos aquí a señalar la S como sujeto, me está dando el sujeto y me está dando a mí el verbo. Me está dando el verbo. Ahí está. Ya tengo sujeto y verbo, ¿no? ¿Qué me falta nada más para hacer la pregunta? El auxiliar. Es todo lo que a mí me falta. El auxiliar. Ya sea el does o ya sea el do, el que yo decida, el que yo tenga que usar, ¿no? Cualquier. Uno de los dos tengo que usar. Nosotros ya sabemos que con el she nosotros usamos el does. Y así ya está la pregunta. Does she study? ¿Qué preguntamos ahí? ¿Qué estudia ella? Dice que no, que estamos preguntando si ella estudia. ¿Y cómo respondemos a este? Does she study? ¿Cómo respondemos? Yes, she does. Nosotros respondemos así, yes, she does. O inclusive podemos responder, we can even answer no, comma, no, she doesn't. Entonces, si ella no estudia, ok, no, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. Y ahí está. O sea, aquí en la número 1, pues está esta opción. Yes, she does o no, she doesn't. Ya depende de nosotros, de la información, si sabemos eso. Ok, y number 2. ¿Cuál de estos dos, por ejemplo, de estos dos auxiliares va a ir con el número 2? ¿El do o el does? A ver, ustedes díganme. El do. Correcto, el do. Entonces, lo único, vean aquí, fíjate aquí, Carlos, lo único que yo voy a agregar a esta información es esto, mira, el do. Y así ya queda mi pregunta. Do they study? Y ahora la voy a escribir aquí. Y mi pregunta queda, do they study? Y ahí está mi pregunta. ¿Te fijas, Carlos, cómo lo único que tuve que agregar aquí era uno de estos dos auxiliares? ¿Te fijas? Ajá. Bueno, entonces ahorita ya te mostré que con el they nosotros usamos el do, ¿verdad? Ajá. Perfecto, usamos el do. Muy bien, y así queda la pregunta. Entonces, ¿cómo respondemos a esta pregunta? ¿Do they study? ¿Qué estamos preguntando, chicos? Con esto, a ver. Ellos estudian. Exacto, ellos estudian. Y la respuesta puede ser yes, they do, ¿verdad? Eso puede ser. La respuesta corta puede ser yes, they do. ¿O qué puede ser? ¿O qué otra respuesta podemos dar? No. Yes, they Yes, they do. O no, they. don't. No, they don't. No, they don't. O sea, aquí nada más hay de dos. O sea, recuerden, cuando es una pregunta
con auxiliar es una respuesta de yes o no. Y aquí está, miren. Estas son respuestas de yes o no. Esto que ven aquí son respuestas de yes o no. Eso nos están pidiendo. Respuestas de yes o no. Ah, bueno. Entonces ahí está. Vean acá, un poquito más chiquito porque está muy grande aquí. Vayan viendo. Entonces, número 3. Vean quién es nuestro sujeto en el número 3. El he. Vean aquí. Entonces, yo tengo como sujeto el he. ¿Cuál de estos auxiliares yo voy a utilizar? A ver, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cuál voy a usar con la pregunta 3? ¿El do o el das? Das. Correcto. El das. Entonces, la pregunta quedará así. Va a quedar. Does he know? ¿Qué estamos preguntando aquí? Does he know? Ah, qué rara pregunta. ¿Qué significa para ustedes does he know? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Does he know? Él lo sabe o él sabe. Él lo sabe él, ¿verdad? Eso es lo que es. Oye, lo sabe él, pero ¿qué lo sabe él? Pues tal vez tenemos nosotros un secreto o algo que vamos a realizar y nadie más sabe más que él o no sabemos si él lo sabe, ¿verdad? Entonces es como, does he know? ¿Y cómo pudiéramos nosotros decir que si ellos lo saben? ¿Cómo diríamos nosotros? Oye, ellos lo saben. A lo mejor queremos preguntar si ellos lo saben que tú y yo somos amigos o que somos compañeros, no sé, algo. O sea, ¿cómo diríamos? Oye, ellos lo saben. ¿Cómo diríamos eso? ¿Cómo cambiarían Do esta? they know? ¿Perdón? Do they know? Correcto. Entonces, do they know? Así quedaría la pregunta. Muy bien. Do they y el verbo no. Very good. ¿Se fijaron cómo podemos cambiar? O sea, el sentido de la pregunta simplemente por cambiar ¿qué? El sujeto. Y por ejemplo, ¿cómo preguntaríamos nosotros si queremos hacer la pregunta? Oye, mi papá sabe. ¿Cómo pudiéramos decir eso? Mi papá sabe. Yes, he does or no, he doesn't. Fíjate, ya te estoy dando hasta la respuesta. Mi papá sabe. Yes, he does or no, he doesn't. ¿Cómo preguntarías eso? Mi papá sabe. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién sería el sujeto en inglés? He. Sí, pero sería mejor. ¿Cómo se dice papá en inglés? Dad. Ok, puede ser, por ejemplo, dad o puede ser father, ¿verdad? ¿Qué auxiliar yo voy a usar con father o dad o daddy? Do. ¿Perdón? Do. No, no es el do, porque, Does. porque my Porque sin father, he. exacto, porque fíjate, my father, porque mi papá es masculino, es uno nada más, entonces es el does porque es el he, exactamente. My father es el he, pues él, estamos hablando de él, ¿sí? Does my father know? Ujú. Pero ¿qué tal si queremos hacer nosotros la pregunta de, híjole, oye, mi papá y mi mamá lo saben? Entonces ya no tengo solamente un he y un she. O sea, ahora tengo, hey, my father and my mother. Voy a bajar para acá, fíjense. My father and my mother. No. Pero fíjense que aquí nada más me falta el auxiliar. ¿Qué auxiliar yo voy a usar con estos dos sujetos? Yo voy a hablar de quién? De mi Cosas. de- La primera es do, ¿verdad? Y la por segunda puedo decir my parents. también puedes decir my parents. Ahorita te lo Ah, cambio el sujeto. Entonces, do
Sí, entonces la pregunta es el do. Inicia, perdón, con el do. ¿Y por qué con el do? Porque my father, porque ahora estoy hablando de dos personas, de dos terceras personas, ya es plural. Y cuando vamos a hablar en tercera persona plural, pues es el they, ¿verdad? Pero como dice Abril, sí, en vez de decir my father and my mother, pues también yo puedo decir do my parent, también lo puedo decir así. Hey, do my parents know? Fíjense, es plural, parents. Oye, mis papás saben, mis padres saben. Do my parents know? Entonces, fíjense, o sea, de un ejemplo con un verbo que estamos manejando, fíjense cómo podemos nosotros cambiar toda la idea, o sea, por simplemente cambiar el sujeto. Y el auxiliar, obviamente, porque depende del sujeto, va a ser el auxiliar que nosotros vamos a usar, ¿verdad? Y esto es bueno, pensar más allá y practicar, ¿no? Hay que pensar más allá de simplemente los ejercicios que estamos haciendo. Okidoki. Entonces, muy bien. Continuamos con la número 4. Vean, como sujeto tenemos the doctor. The doctor puede ser el doctor o puede ser la doctora. Ahí no lo especificamos, ¿no? O sea, the doctor puede ser representado por el she o por el he. Aquí realmente pues no importa si nos referimos a ella o a él. Nos referimos a un doctor, ¿verdad? Y doctor pues puede ser, fíjense cómo la palabra doctor puede ser para doctor o doctora, ¿sí? Aquí en el inglés no se hace una distinción en doctor o doctora, como lo hacemos en el español, ¿verdad? Entonces, pero piensen ustedes, bueno, the doctor, solamente ustedes saben si es she o he, pero aquí pues no importa mencionarlo, simplemente hablamos de la palabra doctor, que puede ser para ella o para él, ¿sí? Pero ya sabemos que con ella y con él, o sea, con el she y con el he, hay un auxiliar que usamos. ¿Cuál va a ser? ¿El do o el das? ¿Cuál va a ser? ¿Qué auxiliar usamos con the El doctor? das. Correcto, el das. ¿Por qué? Porque como lo acabo de decir, the doctor puede ser el she o puede ser el he. Y con los dos nosotros usamos el das, ¿verdad? Con los dos usamos el das. Correcto, muy bien. Entonces la pregunta va a quedar así. Does the doctor, does the doctor know? Fíjense cómo el verbo know no lleva S. ¿Por qué? Porque ya la lleva el das, la S. A él le agregamos ES, ¿no? ¿Y qué es lo que sabe el doctor? Pues no sé, a lo mejor sabe. Does the doctor know? Maybe yes he does or no he doesn't. Fíjense, en la respuesta puede ser que sea yes she does o puede ser que sea, por ejemplo, o puede ser que sea, a ver, necesito una opción para escribir. No me da, acá están. O puede ser que sea yes, yes he does, ¿sí? Solamente nosotros sabemos si es she o es he, porque aquí no lo está especificando, pero no importa, ¿sí? Entonces vean, puede ser he o puede ser she, no lo sé. En este momento yo no lo sé, solamente ustedes que conocen al doctor, ¿verdad? O doctora. Only you can tell that. Okay, next, number 5. Oh, we know. ¿Y qué auxiliar vamos a usar con el we? ¿El do o el does? El do. Correcto, el do lo usamos. Muy bien. Vean aquí. Lo usamos el do porque con el we usamos el do. Muy bien. Entonces la pregunta va a ser así. Do we know? Ajá. Do we know? Nosotros lo sabemos. Y maybe puede ser, ¿y cómo podemos contestar eso? Well, yes. Yes, we do. Yes, we do. O pudiéramos nosotros decir, no, we don't.
Vean aquí. O puede ser, no, we don't. Yes, we do. No, we don't. Fíjense, posibles respuestas. Do we know that? Do we know? Yes, we do. No, we don't. Okay. Now, cambiamos de verbo. Understand. ¿Qué significa el verbo understand para ustedes? A ver, ustedes hicieron la tarea. Si no sabían, debieron haber investigado qué significa. ¿Qué significa? Understand, el verbo understand. What does understand mean to you? No entiendo. Exacto, es el verbo comprender, el verbo entender. Eso significa el verbo. Entonces, ¿cómo va a quedar la pregunta? ¿Con el do o con el does? Do, ¿no? Correcto, con el do. Sería, do I understand? Do I understand? Vamos a escribirla así. Entonces sería, do I understand? Esta pregunta me la estoy haciendo yo mismo. O se la puedo hacer a Leslie. Pudiera ser. Pero pudiéramos agregar algo. Miren, do I understand English? Do I understand? Fíjense cómo voy a agregar un objeto. Do I understand English? Do I understand do I understand my teacher? Maybe I don't understand my teacher. Fíjense cómo cambia la pregunta por agregar información diferente, por agregar un objeto. Do I understand my teacher? Do I understand English? Do I understand my friend? Do I understand math? Oye, ¿yo entiendo matemáticas? No, yes, I do. No, I don't. You know, eso pues la puedo preguntar yo, la puedo responder yo mismo. O sea, yo puedo decir, yes, I do. You know, yes, I do. I understand math. O puedo decir, no, I don't. I don't understand math. I don't understand my teacher. Oh, no, I'm in trouble. Ok. Fíjense, posibles respuestas. Continuamos con el mismo verbo, understand, pero ya tenemos un sujeto diferente. ¿Y para hacer esta pregunta en la 7, qué voy a usar, Carlos? A ver, tú, Carlos, dime, ¿voy a usar el do o voy a usar el does? ¿Cuál voy a usar? ¿Cuál de los dos? Do. Correcto, el do. A ver, léeme la pregunta. Ahí está. ¿Cómo va a quedar? Do you understand math? Do you... La 7, perdón, es la 7 que es la que estamos haciendo. Ya está hecha, ya nomás le agregué. Y sí, do you understand? Y como lo acabas de decir, puedo agregar un objeto al final. El que yo quiera. Hey, do you understand math? Do you understand English? Fíjense, le estoy agregando más información. O puedo decir, hey, do you understand my teacher? Or do you understand your teacher? O puedes inclusive podemos decir esto, miren, fíjense. Voy a poner este objeto. Do you understand me? Do you understand me? ¿Qué significa esta pregunta? A ver, esta es bien importante. Do you understand me? Tú no me... No, pero es positiva. Tú me... ¿Cómo la interpretas? Do you understand me? ¿Tú me entiendes? ¿O cómo? Ajá, así, a mí. Entonces imagínense que de repente están hablando ustedes inglés. Oh, hey, hello teacher, how are you? What are you doing? Nice to meet you. Y de repente la otra persona se queda así. What? What is he talking about? Se queda como con cara de what? Como que no te entiende. Y a lo mejor tú te das cuenta que no te entiende. ¿Y qué le preguntas? ¿Cómo le dices? Hey, do you understand me? Do you understand me? ¿Y qué te tiene que responder esa persona? Si le preguntas, do you understand me? I am not. Yes, I do. Or maybe, no, I don't. La otra persona, ¿qué te va a decir? Yes, I do. I understand you. I understand you. Te va a decir. Entonces, fíjense que te puede decir, si tú le preguntas, hey, do you understand me?
Do you understand me? La otra persona te puede decir, yes, I do. Yes, I do. Te puede responder, oh, no, I'm sorry. No, I don't. I'm sorry. No, I don't. O te puede dar una respuesta larga, miren, te puede dar una respuesta larga como esta. Te puede decir, I don't understand you. Oh, no. Te puede decir así. Te puede decir, no, I don't. I don't. Fíjense, voy aquí a negar. I don't understand. I don't understand you. Fíjense cómo ahora uso el you. I'm sorry, I don't understand you. Así. Estas preguntas y estas respuestas se dan en una conversación. Se dan en inglés. Porque miren, al momento de su vida van a conocer ustedes un extranjero. Y puede ser que sea un japonés, un coreano, que ellos se van a comunicar con ustedes en inglés. Puede ser inclusive un ucraniano, puede ser un francés. Obviamente que nosotros no hablamos francés, ni japonés, ni coreano, pero nos podemos comunicar en inglés porque el inglés es el lenguaje universal con el que todos nos preparamos y estudiamos para comunicarnos con cualquier persona, ¿no? Entonces, este es vocabulario base que podemos necesitar. Hey, do you understand me? Yes, I do. O la otra persona inclusive te puede decir, Carlos, do you understand me? Y puede Yes, I am. Yes, I do. Oh, fíjate, mires aquí, Carlos. Yes, I do. ¿Por qué el do, Carlos? Porque dices yes, I do, porque el auxiliar que usas es el do, porque la pregunta te la está haciendo con el do, ¿no? Fíjate, es el mismo auxiliar. Pregunta con el do y respuesta con el do, ¿no? Yes, I do. No, I don't. Si te fijas ahorita, Carlos, no estamos usando el verbo be. Ahorita nada de verbo be, ¿no? Ya no estamos usando el verbo be, no estamos usando el am, ni el is, ni el are, Carlos. No. Okay. Ahorita es puro do y das. Aquí, mira. Puro do y das. ¿Ok? Okay. Puro do y das. Y en negación, pues sería don't y doesn't. O sea, y la negación del do y del das, pues es doesn't. Entonces vamos a poner aquí, puede ser, la negación es don't. Me quedan 10 minutos. Puede ser que rápido se va esto. Yo pensé que 40 minutos daba esto. La negación puede ser, ok, doesn't. No puede ser. Ok, ya no sé ni lo que escribo. Miren, nomás de ver el tiempo ya me pone nervioso. Entonces ahí está, does. Qué bárbaro. Ahí está, doesn't. O puede ser don't. Vamos a poner por acá. Don't do that. Puede ser don't or doesn't. Ahí está. Y afirmación, pues es does. Vean acá, does y do. Vean aquí. Afirmación, do or does. Don't or doesn't. Chicos, a ver, tengo por aquí un mensajito. Dice, teacher, ¿qué es manager? Manager, Yaretsi, significa gerente. Sí, sigue gerente. Significa eso, el gerente de una tienda, de un restaurante. Eso significa manager, ¿ok? Ok, gracias. De nada. Y roommate significa compañero de cuarto, compañero de un departamento, alguien con el que tú vives, ¿no? Eso significa roommate. Roommate. Muy bien. Continuamos. Nos quedan 8 minutos. Si no obviamente no nos va a alcanzar el tiempo para terminar todo, pero si se nos acaba el tiempo, volvemos a iniciar en otra sesión y no creo que nos vaya a tomar más de 10 minutos, ¿no? Ahí vamos poco a poquito. Es que sí tuve como que volver a explicar un poquito, ¿no? De nuevo esto. Vean aquí, miren, tengo me faltan la 8 y la 9. Ya estaba yo yéndome a la siguiente hoja. Bueno, entonces tengo yo aquí de sujeto el manager. Fíjense. Y lo repito, fíjense, el manager puede ser mujer, o sea, she, o puede ser hombre, ya sea he, ¿verdad? Es igual que la pregunta de la 4. Sí, o sea que no sabemos
si es hombre o mujer, ¿verdad? No sabemos hasta que tú lo conoces, ¿sí? Hasta que, o que la otra persona te diga, oh, you know, she was doing this or he was doing that, hasta que ya menciona el pronombre, ¿sí? Porque imagínate que tenemos tú y una conversación y tú me dices, excuse me, sir, I want to talk to the manager. Que tú me dices por teléfono, yo quiero hablar con el gerente. Excuse me, sir, I want to talk to the manager. Y yo soy el recepcionista del restaurante. Y tú me dices que quieres hablar con el manager, pero tú no lo conoces al manager. Tú no sabes si es ella o es él. Entonces, yo te digo, ok, you know, perfect. She will be here with you in 1 minute. ¿Te fijaste? Entonces, como dije, she will be with you. She will talk to you. Ya estoy usando el pronombre y hablando de ella, ¿sí? Y ahí tú te enteras que es la manager, ¿no? Que el manager es mujer. Ahí te enteras cuando yo ya mencioné el pronombre she. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta? O sea, tú puedes hablar a un lugar I need an appointment with the doctor. Imagínate que hablas un consultorio y tú quieres una cita con el doctor, pero tú no sabes si es doctor o doctora. Tú simplemente vas a pedir una cita. Can I have an appointment? Excuse me, can I have an appointment with the doctor? Quiero una cita con el doctor. Y que yo te diga, oh, you know what? She is very busy right now. I cannot give you an appointment. O ella está muy ocupada. She is very busy. You know, o puedo decirte, oh, you know what? He won't be available today for you. Ella no va a estar disponible. Él no va a estar disponible para ti. O sea, yo puedo decir ahí, he is not available today. He's not available to give you an appointment. Ahí ya te puedo decir, oh, no, él no está disponible para darte una cita, él. Entonces, ahí la persona te va a decir he or she, ¿ok? Y ahí te vas a dar cuenta que, es doctora, es doctor, ¿sí te das cuenta? Entonces, en las ocupaciones, nosotros no, en inglés no se utiliza doctor, doctora, gerente, gerenta. No, para todos es lo mismo, ¿ok? Pero es en los pronombres cuando te das cuenta el sexo de la persona que tiene esa ocupación, ¿ok? Muy bien, ahora, pero realmente mira, si nosotros no sabemos, por ejemplo, de manager, nosotros no sabemos si es she or he. Pero realmente lo que necesitamos saber, bueno, puede ser she o puede ser he, pero bueno, tú ya sabes que con el she o con el he, ¿qué auxiliar usamos? El Das. das. ¿Te fijas? O sea, pues no sabes si es she o he, pero alguno de los dos tiene que ser. Entonces ya ahí vamos a hacerla, entonces ahí ya vamos a hacer la pregunta y yo digo, does, hago la pregunta, does the manager, okay, does the manager understand? Does the manager understand? Pero ¿entiende qué? Yo puedo decir Spanish. Tal vez yo quiero hablar en español con él, ¿sí? Y tú quieres saber si el gerente entiende el español o habla el español, ¿sí? Maybe you want to know, hey, does the manager understand Spanish? Yes, he does. Or no, she doesn't. Entonces yo te voy a decir aquí, oh, you know what? No, he doesn't. No, he doesn't. Y aquí te das cuenta en la respuesta que es él. O sea, si tú le haces la pregunta a la secretaria, por ejemplo, o al mesero, le preguntas al mesero, hey, excuse me, waiter, does the manager understand Spanish? ¿Y qué te va a decir el mesero? No, he doesn't, ma'am. No, he doesn't. No, él no. ¿Sí? Imagínense que están en un restaurante. El mesero no habla, no entiende el español, pero quieren ustedes hablar con el manager y quieren saber si él entiende el español. ¿Cómo le preguntarían al mesero? Pues le dirían, excuse me, waiter, excuse me, does the manager understand Spanish? Y que te diga el mesero, I'm sorry, ma'am. No, he doesn't. Oh, no.
So then you have to speak English. Entonces hay que hablar inglés con él. Ok, number 9. ¿Qué auxiliar voy a usar con el 9? ¿El does o el do? El do. El dos. No, el ¿No? does. Doesn't. Porque your roommate, o sea, tu compañero de cuarto, puede ser she o puede ser ¿qué? Ay, es cierto, se me olvidó. O puede ser he. O sea, todavía no estamos especificando, pues, a la persona que vive contigo. Pero en realidad eso no importa, porque sabemos que puede ser ella o puede ser él, ¿sí? Pero sí sabes que con uno de los dos, con el she, con el he, usamos el does, ¿verdad? El does. Entonces, la pregunta, ¿cómo va a quedar la pregunta? Va a quedar does. A ver, a ver. Mira, Jessica, aquí está. Entonces, la pregunta va a quedar, does your roommate, estamos preguntando de tu compañero de cuarto, does your roommate, roommate, does your roommate work? Entonces, ¿qué queremos saber? A ver, ¿qué quiero saber de tu compañero de cuarto? ¿Qué quiero saber? Does your roommate work? ¿Qué quiero yo saber? Que si trabaja. Sí, que si tu compañero o tu compañera trabaja, ¿verdad? ¿Y cómo voy a saber si es compañero o compañera de cuarto, de habitación? Queda menos de un minuto, ¿no? Volvemos a entrar cuando se corte. Les recuerdo, pues en la respuesta, si ustedes me dicen, no, he doesn't. Ah, pues ya sé que es compañero ahí. Does your roommate work? No, he doesn't. Okidoki, volvemos a entrar para continuar con los Ajá. siguientes ejercicios. Si Ok. quieren, váyanse saliendo. Ok. Váyanse saliendo, volvemos a entrar.